Me llamo Isabel García Morales. Tengo 54 años. Vivo sola en un piso antiguo en el barrio de Triana, Sevilla, con las ventanas dando a la calle donde las lavanderías dejan colgar sábanas que bailan con el sol de la tarde. Trabajo cosiendo para pequeñas tiendas y haciendo arreglos a domicilio. Mis manos conocen el hilo, la aguja y el peso de los remiendos, igual que conocen las costuras de mi vida. Ahora, si soy honesta, vivo con una mezcla de quietud y alarma, la tranquilidad de alguien que ha aprendido a sobrevivir y el latido constante de culpa por las cosas que no pude reparar. Estoy limpia, hace años dejé el alcohol y la rabia, duermo mejor, pero mi pecho se aprieta aún con frecuencia cuando suena mi teléfono. Antes de seguir, si te gustan las historias que no intentan adornar el dolor, por favor, considera suscribirte. Compartir esto no es fácil, pero quizás alguien allá afuera necesite oírlo. Era martes por la mañana. El olor a café recién hecho se mezclaba con el azahar de los naranjos en la calle, el ruido del tranvía llegaba amortiguado a través de los cristales. Tenía las manos entumecidas por la costura de una blusa cuando mi móvil vibró. El nombre en la pantalla era Samuel. Respondí con la voz más tranquila que pude conjurar. El crujido de su voz me llegó como una puerta cerrándose en la cara. Mamá, dijo. No vengas a la boda. Mi esposa no te quiere en la familia. Durante un segundo pensé que mi oído me traicionaba, que no había entendido. Aferré la mesa para que no se me deshiciera la taza. ¿Qué quieres decir con eso? Pregunté sin pensar. Silencio. Luego su respiración, corta, como si hubiera tenido que tragarse un enfado estudiado. Ella lo ha decidido. Es mejor así. Por favor, respétalo. Hubo una pequeñísima pausa, por debajo del teléfono, una bomba de tiempo que yo había conocido de cerca. Yo podría, en ese momento, empezar a suplicar, a recordar todo lo que había hecho para limpiar mi vida. Podía intentar hacerme invisible, pedir perdón hasta perder la voz. Eso habría sido lo esperado. Lo que vino después salió de otra cosa, de cansancio, de orgullo viejo, de una sombra que llevaba años creciendo cuando alguien me trataba como si no hubiera existido. Respiré. Sentí frío en la nuca. Miré la calle donde un repartidor hablaba en voz alta y el gato de la vecina arañaba el borde del balcón. Imaginarme en la iglesia, sonriendo con las manos limpias de remiendos y el corazón lleno de cicatrices, me dolía de un modo que no supe nombrar en ese momento. Mi voz fue más clara, más firme de lo que yo misma hubiera querido. Está bien, Samuel. No iré a tu boda. Hice una pausa, lo que quizá le pareció un remate inesperado. Y no voy a rogar porque me aceptes. No necesito tu permiso para creer que merezco sitio en la vida de alguien. Al otro lado, la respiración cambió. Pude oír, sin verlo, cómo sus dedos apretaban el móvil. No esperaba esa calma mía, no esperaba que no le llorara encima. Esperaba humillación, tal vez. Su silencio fue un corte más hondo que cualquier reproche. Mamá, dijo al fin, con una mezcla de sorpresa y enojo contenido, eres egoísta. Colgué después de unas palabras que él balbuceó y que se quedaron flotando entre la taza vacía y el hilo desordenado. No era orgullo triunfal, era una decisión nacida de años de ser quien reclamaba perdón sin límites. Porque perdonar a una misma también puede ser un acto de dignidad, debo dejar de mendigar lugares que no ofrecen devolución. Cerré los ojos. Las telarañas en el techo se balanceaban con la brisa caliente que entraba por la ventana. Sentí una presión en la garganta, una ola de memoria que me tiró hacia atrás, la casa en la que cría Samuel, el silencio en el pasillo cuando las discusiones llegaban desde el comedor, el pequeño cuerpo de mi hijo encogido en la penumbra. Vi mis manos, torpes, que en aquel tiempo no sabían parar la boca ni el brazo. Vi el hombre en el que me había casado y que se convirtió en un muro con ojos rencorosos. Me vi a mí misma, joven, haciendo promesas que no siempre supe cumplir. Si esto te está resonando, un me gusta ayuda mucho a que estas historias lleguen a otras personas que quizá necesiten escucharlas. Esa tarde salí a la calle a caminar sin rumbo. El olor a pan recién horneado de la panadería de la esquina me caló en la memoria, la vieja panadera, mi suegra silenciosa, como todo en mi vida había estado cargado de sonidos. Mi respuesta me dejó vacía y al mismo tiempo en calma. No porque no me doliera, sino porque por primera vez en mucho tiempo, tomé la decisión de no ser tan dependiente del perdón ajeno. Sabía, a la vez, que esa noche no dormiría, y que la noticia cambiaría algo en Samuel que quizás ya no tenía remedio. Había una grieta entre nosotros que no se cerraba con palabras bonitas.
Esa noche preparé la cena mecánicamente, pimientos asados, pan que no supe saborear. El despertador de la vecina sonó a las 3 de la mañana, y me encontré en la cocina, sin poder conciliar el sueño, contando cada azulejo de la pared. Me vinieron a la mente situaciones concretas, rostros del pasado. No era la primera vez que mi hijo me rechazaba, pero esta vez su esposa, su decisión de excluirme, parecía un muro más absoluto y nuevo, era una mujer que lo había moldeado ahora, que le protegía de mí. Me dolió reconocer que en parte tenía razón, había sido yo la que había convertido la casa en algo incómodo y a veces áspero. Me llevé las manos al rostro y sentí la piel áspera por la costura de los años. Me dije que no iba a suplicar. No por soberbia, sino porque lo aprendido en terapia y en la soledad me había dado otra forma de amar, no como invasión, sino como propuesta. Ofrecí la posibilidad de estar, pero no a costa de humillarme. Y en esa decisión había algo nuevo, el derecho a no estar. Hubo llamadas de amigas que vinieron después, una que me dejó un mensaje: Isabel, lo siento. Pero recuerda que tú también tienes derecho a no herirte más. Apagué el móvil al amanecer y cerré las ventanas. Fuera, la ciudad respiraba con su ruido cotidiano, los vendedores ambulantes, el canto de algún artista en la plaza, los pasos de la gente que ya no me pertenecían ni bien ni mal. Me acosté y, por primera vez en mucho tiempo, no imaginé todas las maneras posibles de suplicar. Me dormí con los ojos secos, aunque no con el corazón menos quebrado. Recordé también algo que no había dicho en voz alta a nadie: hace 30 años había decidido dar a alguien en adopción. Fue una decisión hecha entre miedo y esperanza y silencio social. Desde entonces llevaba dos vidas en mi costura, la de la mujer que crió a Samuel y la de la mujer que, en algún lugar remoto, esperó noticias de una otra hija que no conocía. Esa otra historia, guardada en un cajón, iba a cambiar muchas cosas, pero en ese momento aún era un rumor soterrado que me daba fuerza y miedo por igual. No esperaba que aquel teléfono encendiera la cadena larga de eventos que venían. No esperaba, sobre todo, que mi respuesta, aquella fría y decidida negativa a mendigar, fuera apenas el primer paso hacia algo mucho más complejo y doloroso. Terminé la noche con un cuaderno en la mesa, escribiendo frases que no enviaría a nadie, trazos de futuro que no sabía cómo pedir. Si te está gustando la historia y quieres saber cómo continúa, no olvides suscribirte. Me ayuda a saber que hay gente que escucha. Cuando cierro los ojos, vuelvo a la casa donde crié a Samuel. Era una vivienda de 2 plantas con azulejos desgastados, una cocina que olía a albóndigas y lejía, y un patio donde secábamos la ropa. Recuerdo el verano en que su padre escuchaba la radio demasiado alto y los vasos de cristal chocaban con un ruido que parecía anunciar desastres. Yo trabajaba en una fábrica de confección, cosiendo turnos que me dejaban las manos doloridas. Fue entonces cuando me enteré de que estaba embarazada por segunda vez. Tenía 22 años, la vida parecía un mapa de rutas posibles y yo elegí una que me parecía la más salvadora en aquel momento. Dejé a la criatura en manos que prometían un porvenir que yo, con mis manos rajadas y mis bolsillos vacíos, no podía asegurar. Lo hice con nombres de abogados, papeles, promesas a cambio de silencio. Le di a mi hija la vida que yo no podía ofrecer, una familia con mesa grande y viajes, un apellido que no era mío. Fue la decisión de una joven que quería proteger lo que aún amaba, a Samuel, a sí misma, o a la idea de un futuro menos violento. No lo hice por desprecio. Lo hice por miedo a repetir patrones. No voy a adornarlo, también hubo egoísmo. Años después, ese acto se convirtió en una piedra enorme en mi pecho. Samuel lo supo de manera incompleta, rumores, miradas, una noche en que, borracha y furiosa, le dije que no recordaba haber comprado ciertos juguetes, fue suficiente para que su resentimiento creciera. En su mente, yo pasaba por traicionera, por cobarde. Su figura se endureció, a los 16 ya se iba a trabajar para ayudar y me miraba con una mezcla de seriedad adulta y abandono. Le prometí 1000 veces que lo arreglaríamos, que me quedaría, que no volvería a ser una mujer que se borraba. Promesas que, en ocasiones, no pude sostener. A veces mi enfermedad arrancaba, y él creció pensando que yo prefería otras cosas antes que él. Hace 5 años, en una tarde de invierno, recibí un mensaje de una organización de búsqueda de familias. Habían localizado a una mujer que podría ser mi hija biológica. No lo supe procesar sin que el miedo me devorara. El mundo me pareció al revés, había pasado tanto tiempo que no sabía si tenía derecho a aparecer en su vida como un pasado o como una interrupción. Me preparé, hice terapia, llamé a la línea de ayuda. Fue después, con manos temblorosas, que le escribí una carta que tardé meses en enviar.
No quería invadirla, pero tampoco quería perder la oportunidad de conocerla. La noticia llegó un año después, ella respondió. Se llamaba Lucía. Sus primeras palabras eran corteses, como si quisiera medir la temperatura de la relación antes de permitir que la sangre corriera caliente. Me contó que había sido adoptada por una familia en Cádiz, que su vida había sido buena, que su madre adoptiva la crió con cariño. Me explicó que tenía 30 años, que trabajaba en una pequeña librería y que estaba comprometida. Leyendo sus mensajes, lloré por alegrías mezcladas con temor. Le confesé todo, mis errores, el miedo que me había llevado a dejarla, las noches en que imaginé su cara. Le pedí perdón por el silencio. Le dije las cosas que no dije a Samuel cuando debía. Permití que nos conociéramos poco a poco. Empezamos con cafés en estaciones de trenes, caminatas en la playa donde ella creció y, finalmente, llamadas que se extendían hasta tarde. Lucía no era un retrato de lo que yo imaginé. Tenía los ojos de su padre, una risa seca y una paciencia que me enseñó a respirar de otra manera. Me dijo que no quería hacer ruido, que entendía los motivos pero que necesitaba decidir por sí misma qué lugar quería que yo tuviera en su vida. Fue una reelaboración delicada, yo me ofrecía sin exigir. Una tarde, entre calles empedradas y escaparates llenos de libros, me dijo que había comprado un vestido y que se casaba. Es pequeña, dijo. Solo la familia más cercana. Su voz tembló en el mensaje. Yo sentí una mezcla de alegría y miedo. Empecé a tejer expectativas cautas. Podría estar en la boda de la mujer que había dado la vida, la que atravesó el silencio y me aceptó de manera lenta. Me imaginé en una iglesia pequeña, sonriendo, con las manos temblorosas. Esa posibilidad me devolvía una parte de alma que pensé perdida. Pero el vínculo entre Samuel y yo se había enredado con resentimientos. Él no supo del reencuentro hasta que lo contó Lucía en un mensaje que, con torpeza, llegó a su teléfono porque Samuel ayudaba a su prometida en trámites. Fue un shock para él, descubrir que su madre tenía otra hija que ahora iba a casarse. Se sintió traicionado otra vez, como si yo hubiese escondido una vida paralela. Sus palabras hacia mí, con el tiempo, adquirieron un filo más mortífero. Y cuando conoció la fecha de la boda de Lucía, se produjo lo que ya he contado, su determinación de que yo no asistiera a la suya. Si esto te recuerda a algo de tu vida, cuéntalo en los comentarios. Leo cada mensaje. Decidí que iría a la boda de Lucía. No por revancha, sino porque era la cita con una hija que había esperado en silencio. No quería que mi pasado decidiera mi presente. Preparé un vestido sencillo, lo cosí con mis propias manos, cuidando cada puntada. Esa noche no había alcohol en mi sistema, había limpieza y una temblorosa esperanza. Llamé a Samuel para avisarle, intentando que la conversación no fuera un campo minado. Mamá, dijo, con esa voz que ya conozco, no te lo tomes a mal, pero no quiero verte en la puerta de mi casa el mismo día. No es que te odie, bueno, tal vez sí, admitió. Pero esto es nuestro día. Mis manos temblaron. Yo, que había pensado en abrazar yo misma a mi otra hija en su pequeña boda, recibí el veto del hijo que había criado. ¿Cómo se conjugan dos alegrías cuando una aplasta a la otra? Sentí el viejo patrón, alguien me negaba la posibilidad de existir en dos sitios al mismo tiempo. Sentí también que, por primera vez, no estaba dispuesta a pedir permiso para recuperar algo. Lo entiendo, le dije. Pero tienes que entender también que yo tengo derecho a otras vidas. Tengo derecho a intentar reparar lo que dejé hace 30 años. Se oyó un bufido en el auricular. No esperaba que Samuel comprendiera. Él no esperaba que yo tuviera la fuerza para elegir dónde estar. Mi elección iba a dolerle. Y, sin embargo, no era una venganza con ánimo destructor, era una afirmación de que mi vida no podía reducirse a su dolor. Si esta parte te está tocando, no olvides darle un me gusta. Pequeñas señales ayudan mucho. El día de la boda de Lucía fue una mañana templada. El cielo claro tintó de azul las tejas, y la brisa olía a sal y a azahar. Llegué temprano a la iglesia del pueblo, un edificio encalado con una puerta de madera que chirriaba al abrirse. Hice lo que hace alguien que ha aprendido a respetar el silencio, me senté en el último banco, dejando espacio entre nosotras y el mundo. Lucía entró radiante, con el pelo recogido y una sencillez en la caricia de su sonrisa que me atravesó. Tenía el mismo gesto que vi en un espejo hace años, en su risa había la ternura de la vida que había escogido vivir. Durante la ceremonia, mi corazón se deshilachaba y se recomponía en una canción nueva.
No pedí permiso para estar allí, simplemente existí, respirando con cuidado. La gente me miraba, porque en bodas pequeñas siempre hay ojos que van de aquí para allá. Algunos supieron que yo era la mujer que había dado a luz en silencio, y en sus gestos vi curiosidad y, a veces, juicio. Al salir, Lucía me tomó la mano como si quisiera anclarme a tierra. Gracias por venir, susurró. No hizo preguntas incómodas a plena vista, fue en la intimidad del abrazo donde las palabras se volvieron reales. Había un espacio que habíamos construido, el del respeto, el de la aceptación, la posibilidad de empezar a considerar que quizá la familia no es una sola definición. Mientras tanto, en la ciudad, en la casa donde Samuel esperaba a sus invitados, alguien había comenzado una operación para cerrar puertas. A las 2 de la tarde mi teléfono sonó otra vez, era él. Su voz estaba más tensa que la primera vez. Dijiste que no irías, dijo. Dijiste que respetabas mi decisión. Sí, lo había dicho. Pero lo que Samuel no esperaba era lo que le dije a continuación. No fue un reproche, fue una afirmación de un derecho que tardé años en reclamar. Samuel, contesté con calma, no solo no voy a tu boda, sino que tampoco quiero que vengas a la de mi hija. No tienes permiso para juzgar lo que yo elijo reconstruir en mi vida. Hubo un silencio que parecía pesado a través del teléfono. Lo que dije fue simple, directo, y probablemente le supo a afrenta. Yo le negaba a él una entrada fácil en mi nuevo capítulo. No era venganza maliciosa, era un acto de defensa. Durante años había permitido que su resentimiento me definiera. ¿Por qué iba a doblegarme otra vez para calmar sus inseguridades? Eres muy cruel, susurró él. ¿Cómo puedes? Yo sabía que mis palabras sonaban tajantes, quizá duras. Pero me sorprendió la calma con que las pronuncié. En su cara, en esa línea telefónica, vi algo de asombro. Él no esperaba que yo tuviera límites tan nítidos. Había esperado llanto, serrucho de súplicas, promesas. En lugar de eso, encontré una voz que me había costado años. En ese momento me di cuenta de que mi decisión había movido otras piezas, mis silencios, mis omisiones, la adopción sellada y la nueva hija, todo eso jugaba en una partida donde cada persona tenía su tablero. Y en ese tablero, Samuel se sintió desplazado. No fue tanto el que tuviera otra hija, fue que yo, su madre, ya no me sometía al juicio constante. Después de la llamada, mi pecho vibró con una mezcla de alivio y culpa. Sabía que probablemente habíamos cerrado una puerta. El acto fue también una exposición, le había mostrado a mi hijo que podía negar su derecho a marcar mi vida entera. Me dio miedo y, al mismo tiempo, me sentí liberada. Porque había existido una fidelidad hacia su dolor que me había costado años de ausencias de mí misma. No quería más. El resto del día fue una lección de consecuencia, recibí mensajes amistosos de Lucía, fotos del baile, risas que me calmaron. Pero también las llamadas de vecinos, algún familiar que me miró con labios apretados, y el rumor que se propagó como una tormenta de verano en el barrio. Samuel, por su parte, bloqueó mis números por un tiempo corto y después volvió a insistir con mensajes que suplicaban encuentros. No acepté. Esa noche, mientras las luces de la ciudad parpadeaban y la radio tocaba una canción que me hablaba de puertas cerradas y ventanas nuevas, abrí el cajón donde guardaba cartas antiguas. Allí había una fotografía de la niña que dejé, con ojos grandes y una sonrisa ajena a mis errores. La miré hasta que la imagen pareció hacerse mía de otra manera, no como una prueba de culpa, sino como una promesa de que había cosas que podían repararse aunque no de forma perfecta. Días después, Samuel vino a verme. Llamó primero, pidió permiso, como si hubiera aprendido algo nuevo, que no podía entrar en mi casa sin anunciación. Me pidió hablar con calma. Hablamos, y las palabras fueron más sinceras que en años. Me dijo que tenía miedo de que ella, mi otra hija, me hiciera olvidar lo que fue su infancia. Le dije que no tenía esa intención. Le dije que mi vida, ahora, se estiraba para intentar abarcar lo que hacía años no pude abrazar. Le expliqué que no necesitaba su aprobación para eso. Pero mamá, me dijo en un momento, con un hilo de voz que sonó a niño, ten cuidado. No quiero que me vuelvas a dejar. Sus ojos buscaron algo en los míos. Fue la frase que más me dolió y la que más me obligó a prometer sin juramentos, no te dejaré, Samuel. He aprendido cómo estar. No sé si lo creyó del todo. Yo misma tuve que demostrarlo cada día. Si esta historia te hace pensar en tu propia familia, por favor compártela. A veces leer que no estás solo ayuda.
Los meses siguientes fueron un campo de práctica para la paciencia. Lucía y yo tejimos una relación con cuidado, con cafés, con caminatas por la orilla, con cartas que hablaban de libros y cosas triviales que, sin embargo, eran la base de una confianza nueva. Samuel y yo, en cambio, caminábamos por una senda pedregosa, conversaciones a destiempo, silencios que se sentían como puñales, gestos que parecían tanto consuelan como castigos. Hubo un día que recuerdo con nitidez, era otoño y las hojas caían como pequeñas confesiones en la acera frente a mi casa. Samuel me llamó desde la puerta. Había decidido entrar. Llevaba en la mano un paquete envuelto en papel marrón. Detrás, como siempre, había miradas. Se sentó a la mesa y yo le ofrecí café. No era el reencuentro triunfal que uno imagina en novelas, era una conversación de dos personas con cicatrices que intentaban no imponerlas al otro. Mamá, dijo. Te veo con otra gente. Te veo sonriendo con ella. Y me duele. Hizo una pausa. Me duele porque siento que yo perdí algo que tú no me devolviste. El paquete dio vueltas sobre la mesa, como una verdad que quería ser abierta. Yo no tenía excusas que limpiaran el pasado, tenía solo la constancia de mi trabajo para reparar, sesiones de terapia, trabajo sostenido, visitas que hice a su casa cuando me lo pedía, y la presencia en los momentos que me era permitido. Saqué un café y respiré hondo. Yo no puedo retroceder en el tiempo, dije. Pero estoy aquí ahora. Intenté no sonar suplicante. Recordé la fuerza que me sostuvo cuando me negué a mendigar antes. No era un esfuerzo por ganar, era la voluntad de establecer límites sanos. Él dejó el paquete en la mesa y lo abrió. Dentro había una vieja fotografía de los dos, en un parque, cuando era niño. Sus dedos rozaron la imagen y, por un instante, lo vi chico. No quiero perderte, dijo. Y en esa frase vi algo que me desarmó, la fragilidad del rencor, su lado humano. Me pidió perdón por cosas que me había reprochado alguna vez. No fue una reconciliación total, pero sí un inicio distinto, más honesto, menos dependiente de expectativas impuestas. Aún así, algo cambió en él. Vi que la sombra de mi otra hija le seguía generando inquietud, no entendía cómo yo podía amar a dos personas sin quitarle valor a su dolor. Fue una lección para los dos, amar no es reparto mecánico. Había que trabajar en la confianza. Pasaron más meses, y en una reunión familiar, en un cumpleaños que hice por compromiso, Lucía se acercó a la mesa donde estaba Samuel. Su presencia fue neutra al principio, después habló con él de libros, de la librería, de una obra pequeña que ella había recomendado. Él, con ojos menos duros, empezó a sonreír. A veces las curas llegan por gestos pequeños, una coincidencia de gustos, una risa compartida. Vi que el hielo se fundía poco a poco. No fue una película sin giros. Hubo regresos de la vieja escuela, vecinos que comentaban, primas que preguntaban con curiosidad malsana, emails anónimos que resucitaban chismes olvidados. Pero también fue un tiempo de consolidar. Yo aprendí a no responder a cada provocación, a elegir batallas. Comprendí que algunas heridas cicatrizan y otras dejan marcas para siempre, que el perdón no es una obligación, y que a veces la mejor forma de amar es dejar que los otros elijan. Una noche, mientras cosía un vestido, recibí una postal, gracias por venir a mi vida, decía en letra conocida. Era de Lucía. En la esquina había un dibujo de una pequeña llave. Guardé la postal como quien guarda una medalla por sobrevivir. Me recordaba que, aunque mi hijo pudiera decidir que yo no era bienvenido a su boda, otra persona sí me había dado un lugar. Y en esa elección había sanación. Si quieres saber más historias como esta, no olvides suscribirte para no perder los próximos relatos. Hoy comprendo que mi respuesta a Samuel, no iré, fue mucho más que un rechazo, fue el momento en el que decidí que mi vida no sería completamente dictada por el rencor de nadie, ni por la culpa ni por la necesidad de ser aceptada a cualquier precio. Elegí, por primera vez en mucho tiempo, mi dignidad. No todas las heridas se cerraron. Samuel y yo tenemos una relación que oscila entre la gratitud por lo que fuimos capaces de recomponer y la tristeza por lo que no pudimos evitar. Hemos aprendido a vernos sin exigir al otro que se convierta en aquello que no es. Lucía y yo hemos construido algo bonito, su boda abrió una puerta que yo pensé clausurada. No fue sin dolor, y no fue sin pérdidas, pero fue real. A veces me pregunto qué habría pasado si, en aquel primer teléfono, hubiera llorado y suplicado ser aceptada. Quizá habría suavizado la rabia de mi hijo,
quizá habría ido a su boda con una sonrisa forzada y me habría quedado con el corazón vacío. En lugar de eso, al negarme a humillarme, descubrí que había otras manos dispuestas a estrechar las mías, otras voces que permitían que mi historia continuara con sentido. Aprendí también que el perdón no es una moneda que se paga, es una posibilidad que a veces es concedida y a veces no. Eso no la hace menor. He aprendido a sostenerme sin depender del perdón por supervivencia. Mis días ahora tienen la calma de quien cose por gusto y por necesidad, y la ternura de una hija que me mira como la mujer que decidió aparecer cuando pudo. Si algo de esto te toca, comparte la historia. Muchas personas viven con silencios que pesan, hablarlos nos ayuda a comprender que no estamos solos. La lección que me llevo es simple y dura: las relaciones familiares son tejidos complejos, llenos de agujeros que no siempre podemos remendar. Podemos intentar con paciencia, con terapia, con constancia, con honestidad. Pero también debemos respetar que los demás tengan sus tiempos y que no siempre el perdón será la respuesta. Lo que sí podemos hacer es aprender a elegirnos a nosotros mismos con respeto, a no mendigar coherencia de quienes no la tienen para dar. Samuel no esperaba mi respuesta porque esperaba un patrón que yo ya no seguía, el de la madre que se sacrifica hasta borrarse. Al decir, no iré, no le invité al drama, le regalé una imagen, una mujer que por fin se permite vivir otras historias. Esa respuesta, quizá fría para algunos, fue para mí un acto de supervivencia y de amor propio. Si esta historia resonó contigo, deja un comentario con tu experiencia. Me gusta leer y responder cuando puedo. Y si quieres, suscríbete para escuchar más relatos contados desde el pecho de la gente sencilla, con errores, con arrepentimientos, pero también con ganas de seguir adelante. Gracias por escuchar.